Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Mena. Vamos a comenzar con el seminario del día de hoy, que vamos a hablar lo que viene siendo la evolución de la DIOT para 2025. Vamos a comenzar. Cualquier duda o pregunta que tengan durante la sesión me la pueden hacer en el chat y con gusto trataré de contestarla. El objetivo de esta sesión es que al finalizar el participante identifique las formas de clasificar la información contable para la correcta generación del archivo de la nueva DIOT en Compact y Contabilidad. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es la DIOT, cuándo se presenta, los cambios que ha habido en la DIOT anterior contra la DIOT 2025. En Compact y Contabilidad vamos a ver lo que viene siendo el padrón de proveedores, el tipo de terceros, tipos de operación. En cuanto a la captura de la póliza, veríamos lo que viene siendo el desglose de impuestos acreditables, conceptos y subconceptos de IVA, los escenarios de acreditación de IVA, proceso de la declaración informativa de operaciones con terceros, lo que viene siendo su visualización en Excel y de generar el archivo de texto. Bien, vamos a comenzar. Realmente vamos a ser muy breves, pero creo que lo que hemos concentrado aquí es breve, pero es muy conciso, es decir, les va a quedar muy claro al finalizar la sesión. Vamos a ver lo que es la DIOT. La DIOT es una declaración informativa que deben presentar todas las personas físicas y morales que realicen operaciones con terceros y que hayan realizado operaciones relevantes durante el periodo correspondiente al que están obligadas a presentar la DIOT. Su objetivo es proporcionar la información detallada al Servicio de Administración Tributaria sobre las operaciones realizadas con proveedores durante un periodo determinado. Esta declaración es fundamental para el SAT, ya que le permite monitorear las transacciones económicas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Qué me dice la ley del IVA? ¿Cuándo lo tengo que presentar? El artículo 32 de la ley del IVA me habla y me dice que tenemos que presentarlo a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que se realizaron las operaciones. Sin embargo, hay una regla que es la 4.5.1 de la resolución miscelánea fiscal, donde nos dice que el vencimiento de esta obligación es el último día del mes. Es decir, aunque la ley del IVA menciona que el último día para cumplir con la DIOT es el 17 del mes, la regla miscelánea vigente nos da un lapso de tiempo hasta el último día del mes. ¿Qué quiere decir? Que ahorita estamos en tiempo y forma todavía de presentar nuestra declaración informativa. Bien, aquí está, ampliada la regla, la 4.5.1, donde nos dice que nosotros podemos presentarla durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información. ¿Qué cambios nosotros tenemos en esta DIOT? Bueno, a partir del 3 de febrero, el SAT dispone de una nueva plataforma para aquellas personas físicas y morales que se encuentren obligadas a presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, en la que reportan sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado de IVA en las operaciones realizadas con sus proveedores. Para presentar la declaración se puede acceder mediante la siguiente liga, es decir, esta presentación ya es directamente en el portal, ya no es en la aplicación que tenían instalada en su escritorio, que era la DEM, ahora es directamente en el portal del SAT. Este sitio está disponible para declaraciones del ejercicio 2025 en adelante y extemporáneas del ejercicio 2024. Principales cambios. Bueno, pasa de 24 a 54 campos disponibles para el llenado de la declaración. Se hace la separación de zona fronteriza norte y sur, importaciones tangibles e intangibles, descuentos por tasa. También incluye actividades de no objeto. También el IVA no acreditable, ahora sí se incluye. Ya no es necesario instalar programas para el envío de esta declaración, ya que no se podrá y también no se podrá mandar la DIOT si no se cuenta con la e-firma, la FIEL. ¿Sí? Para poderla mandar, pues nos va a pedir el portal que nos firmemos. Y después de esto obtendrán el acuse de recibo como constancia de su presentación. La estructura. ¿Cómo viene esta estructura? Estamos hablando de que cambió de 24 a 54 campos. ¿Cómo están estructurados estos cambios? Bueno, en los datos de terceros son siete campos, ¿sí? Donde tenemos que identificar el tipo de tercero, el tipo de operación, el RFC y el número ID fiscal, si es que aplica, de los cuales nosotros tenemos que identificar también si es un extranjero y si fuese así el país de residencia. En cuanto a los actos o actividades, aquí debemos de identificar estos actos, los que son pagados o los que son devoluciones. Y en este aspecto tenemos que decir cuáles fueron
actividades con la frontera norte, cuáles fueron actividades con frontera sur, qué actividades se tuvieron con el resto del país o cuáles son importaciones tangibles o intangibles. Eso aplica igual para las devoluciones. En el IVA acreditable, si son actos 100% grabados, y de igual forma tenemos que identificar si estos 100% grabados son de frontera norte, de frontera sur, del resto del país, importaciones tangibles o intangibles. Y de la misma forma, si aplica la proporción de frontera norte, sur, resto del país, importaciones tangibles o intangibles. De aquí salen estos otros 10 datos. En cuanto al IVA no acreditable, ahora nosotros tenemos que decir por qué no es acreditable. Si aplica una proporción, si no es acreditable porque no cumple con los requisitos fiscales, o si está asociado a actividades exentas, o si está asociado a actividades no objeto. De igual forma, pues hay que identificar si son de frontera norte, frontera sur, resto del país, importaciones tangibles o intangibles, y de aquí se derivan esos otros 20 campos. No quiere decir que en todas las actividades o actos que nosotros tengamos vamos a tener los 54 campos llenos, sino que depende del tipo de operación, pues serán los campos que se van a llenar. Y datos adicionales, que es el IVA retenido, actos importaciones exentos, actos nacionales exentos, actos o actividades tasa cero, actos no objetos nacionales y actos no objeto de importaciones. Y también tienen que manifestar que dieron efecto fiscales a esos comprobantes, ¿sí? Esta es la nueva estructura. Estos son los 54 campos y aquí viene de dónde se derivan. Y queda algo más o menos así. De los datos de terceros son 7 datos. Del valor de actos o actividades se derivan 10 datos de 5 grupos en 2 clasificaciones. De lo que viene siendo el IVA acreditable, se generan 10 datos de 5 grupos de 2 clasificaciones también. El IVA no acreditable viene de 20 datos, 5 grupos de información, 4 clasificaciones. Y los datos adicionales son 7. Estos son todos los datos que nosotros podríamos tener en lo que viene siendo nuestra sesión. Bien, vamos a continuar. ¿Qué cambio hay en cuanto a proveedores? El tipo de tercero, por ejemplo, un proveedor nacional. En lo que venía siendo nuestra DIOT anterior, estaban estas distintas clasificaciones. El 03, que era prestación de servicios profesionales. 06, uso o goce temporal de bienes. Y 85, que era otros. En esta nueva DIOT tenemos enajenación de bienes, que es el 02, que no existía antes. El 03, que es prestación de servicios profesionales. El 6, que es uso o goce temporal de bienes, que ese también existía en lo que viene siendo la DIOT anterior. Y el 8, que es importación por transferencia virtual. Y de igual forma sigue apareciendo otros, esa se sigue conservando, ¿sí? Entonces, en cuanto a proveedor nacional, estos son los cambios que hay, comparación entre la anterior y la nueva. En cuanto a proveedor extranjero, bueno, en la anterior estaba nada más prestación de servicios profesionales y otros. En la nueva está enajenación de bienes, que es nueva, prestación de servicios profesionales, que esa ya existía, y el 7, que es importaciones de bienes o servicios. De igual forma, en lo que viene siendo el proveedor global, en la anterior existía prestación de servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes y el 85. Y en esta nueva DIOT, única y exclusivamente para lo que viene siendo un proveedor global, podemos trabajar con la clasificación 87, que es la única permitida en esta nueva DIOT para lo que viene siendo un proveedor global. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen dudas, preguntas o vamos bien? En esta estructura como tal, datos de tercero declarado. Este va orientado a identificar los datos del tercero, ya sea nacional o extranjero. Valor de actos o actividades. En esta sección se especifica los actos de las operaciones pagadas. El IVA acreditable es en el que se registra el importe del IVA que se acredita, ya que sea que se le haya aplicado una proporción de acreditamiento o no. Ahorita esto lo vamos a ver más a detalle en el sistema. El IVA no acreditable, en esta sección se especifican los importes de impuesto no acreditable, ya sea por proporción, por carecer de requisitos fiscales o por estar relacionado con actividades exentas a no objeto de impuesto. Y los datos adicionales, que como ya vimos, es donde se registran los importes de los actos pagados de tasa exenta, tasa cero
o el manifiesto de que lo que se está presentando es correcto. Dice, hola, en el caso de Facebook es propaganda, se aplica en proveedor global, ¿cómo te facturan? ¿Sí? Ahí habría que ver cómo es que te facturan o no te facturan. Es una factura extranjera. Ahí lo tendrías que checar y revisar con tu contador, ¿sí? Pero sí, ciertamente como no hay un XML, un RFC de un proveedor nacional, pues seguramente sí es un proveedor extranjero, pues porque no te están entregando nada. Diferencias entre la anterior y la DIOT nueva. En la anterior ya quedamos, eran 24 datos, 24 requerimientos. Se manejaba, o sea, se procesaba en la aplicación DEP con una carga .dec para que el SAT la tomara y tenía un límite de 40,000 registros por internet. Si yo tenía más de 40,000 registros, tenía que irme con un CD o con una USB a las oficinas del SAT para yo poder presentar mi declaración. Y era en esta que tenemos aquí. ¿Sí? Esta era la que se utilizaba antes, que ya no estaríamos utilizando. Ahora estaríamos utilizando la de la página del SAT, que aquí vamos a manejar 54 datos. La plataforma es en línea, la carga se puede hacer manual o por una carga de TXT y aquí sí ya no hay límite de registros. Entonces, dato importante, hay que cargarla en el portal del SAT, porque algunos han estado generando este nuevo archivo y lo quieren intentar cargar nuevamente en la DEM y pues ahí manda un error, obviamente porque no puede procesarlo. Entonces, esta carga sería directa, pero ya en portal del SAT. Ahora también me pide y es necesario clasificar la información del IVA acreditable de acuerdo a su tratamiento. Por ejemplo, identificar qué proporción del IVA está asociado a actividades que generan ingresos grabados y qué parte a ingresos exentos, la zona en donde se realizaron los actos o importaciones tangibles o intangibles, si es IVA exento, si estás a cero, si es no objeto de impuesto o entre otras clasificaciones. Eso antes no lo pedía y ahora sí lo está pidiendo. Aquí en el material viene este archivo, es un PDF, que es el instructivo, digamos, del SAT, de cómo se conforma esta carga batch, ¿sí? Que va a venir aquí en el material. Ahora, lo importante, ¿cómo lo llevamos en Compact y Contabilidad? Porque, a ver, de los que están conectados, explíquenme si alguno ya había escuchado de la DIOD o son nuevos, o sí, pero no le entendieron, o sí, pero poquito. O sea, ¿en qué nivel estamos? Me ayudaría mucho que me escriban en el chat qué nivel traemos, qué tanto conocemos de la DIOD para saber cómo tomo con ustedes esta sesión. Les digo, aquí nos vamos a enfocar más al sistema porque finalmente es lo que nos interesa, ¿sí? Saber cómo lo procesamos en sistema. Y en sistema vamos a ver que a partir de la versión 18, no puede ser antes, es a partir de la 18 de contabilidad, ya cuenta con estos cambios para la correcta generación del archivo TXT para la carga batch. En se considera el siguiente flujo para la generación de la DIOT. 1. Primero, tenemos que entrar a nuestro padrón de proveedores y reclasificar o acomodar la información de nuestros proveedores como tal, ver que estén correctos. 2. Tenemos que revisar nuestras pólizas, que el desglose del IVA acreditable también sea el correcto, ¿sí? La proporción, el concepto, el subconcepto, la causa, todo eso tenemos que revisar, que nuestro desglose del IVA esté correctamente clasificado. Y por último, generar nuestro archivo DIOT. Aquí el sistema me da la visualización en el Excel y posteriormente la generación del archivo en TXT, pues para que nosotros podamos subirlo. En cuanto al padrón de proveedores, ya el sistema valida la correcta asignación de los tipos de operación en base a la versión actual de la DIOT, ¿sí? Por ejemplo, aquí que el RFC es EQ y le ponemos que es proveedor global, me dice, oye, se sugiere que se registre el X a XX ya que es un proveedor global, ¿sí? Pero si nosotros continuamos y no hacemos caso, cuando continuamos de esta forma y le decimos el tipo de operación a otros, me dice, oye, el tipo de operación ya no es compatible con el tipo de tercero de proveedor global, de acuerdo a la DIOT versión 2. ¿Sí? Entonces el sistema, cuando yo asigno algo mal, me va corrigiendo, me va diciendo que eso ya no aplica. ¿Qué opciones tenemos nosotros? Las opciones de tipo de operación que varían en cada tipo de tercero. Bueno, quedamos que en proveedor nacional es enajenación de bienes, prestación de servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes y lo que viene siendo importación por transferencia virtual y otros.
¿sí? Algunos de estos ya existían, solo se agregaron más. En lo que es proveedor extranjero, se agrega enajenación de bienes, prestación de servicios profesionales ya existía y se agrega también importaciones de bienes o servicios. Y se quita otros, el 85, ese ya para esta versión 2 ya no existe. Y en proveedor global lo único que queda es lo que viene siendo el 87, que es operaciones globales. Ya no podemos poner 85 ni ningún otro. Queda de esta forma. ¿Sí? Algunos se preguntaban, ¿y qué pasa con mi información? ¿Qué pasa con lo que yo ya tenía? ¿Qué va a pasar en el sistema? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo tengo que volver a hacer todo? No, el sistema me da este tratamiento. En un proveedor nacional que tenía un 03, ¿sí? Un 06 o un 85. Como son claves que siguen existiendo en la nueva DIOT, estas mismas claves quedan asignadas por default a mis proveedores nacionales. Yo lo único que tendría que hacer es ir y si resulta que yo lo tenía, no sé, como 85, pero resulta que es una enajenación de bienes, pues a lo mejor tengo que entrar al padrón de proveedor y cambiarlo a esta nueva clasificación. O si yo lo tenía como otros y ahora es una importación por transferencia virtual, pues tendría que entrar al padrón y cambiarle esta clasificación por default a importación por transferencia virtual. De la misma forma, en mis proveedores extranjeros, tengo, antes era 03, existe 03, 85, ya no existe 85, ¿sí? Sin embargo, se adicionaron el 02, el 08 y el 07. ¿Cómo me lo clasifica el sistema? Los que estaban en 03, que es prestación de servicios profesionales, siguen quedando en 03, prestación de servicios profesionales. Los que eran 85, como ya no existe 85, pasan al 07, importación de bienes o servicios. ¿Por qué? Porque es donde se concentra el grueso de las operaciones. Si mi operación de 85 me la pusieron en 7, pero resulta que es 2, pues yo tendría que entrar al padrón y cambiarlo. O del 7 que me lo asignaron y resulta que ahora es un 8, pues bueno, tengo que entrar al padrón y cambiarlo. Por último, mi proveedor global. Mi proveedor global en la DIOT anterior podía tener estas tres clasificaciones, el 03, el 06 y el 85. Ahora la única clasificación que pueden tener es la 87, que es operaciones globales, y esa es la que por default el sistema va a asignar. ¿Por qué? Porque todas las demás ya desaparecieron. Excelente. Dice, si el movimiento tiene una tasa 16, se asignará de manera predeterminada el concepto actos pagados a tasa 16. Fíjense qué padre, el sistema me va a clasificar, ¿sí? Me va a automatizar de alguna forma esta parte de la DIOT. Cuando detecte que hay una tasa 16 en mis XML, me los va a asignar actos pagados a tasa 16. Si detecta que tiene una tasa 0, se asignará el concepto de actos pagados a tasa 0. Y si la tasa del movimiento es exenta, el concepto asignado será actos pagados a tasa exenta. Además, cuando se detecte algún producto que no sea objeto de impuesto, en automático se asignará conceptos actos no objeto de impuesto. Y si se detecta una tasa del 8%, se detecta como zona fronteriza y se asignará el concepto actos pagados sujetos a estímulo de región fronteriza. ¿Sí? Entonces, el sistema por default ya me va a hacer esta clasificación en base a mis XML, por lo que me ahorrará mucho trabajo. ¿Cómo lo veríamos? Bueno, ya en esta nueva versión, en la versión 18, mi desglose de impuestos está en la pestaña 4. ¿Sí? Porque muchos me decían, es que antes la DIOT venía en la pestaña 3. Sí, pero ahora ya viene en la pestaña 4, ¿sí? Y ya es desglose de impuestos acreditables, ya le cambiaron el nombre. Bien, aquí me va a decir todos los datos de ese desglose, ¿sí? El concepto, el subconcepto, la causa, la proporción, todo eso ya lo vamos a encontrar ahí. Nuestro sistema identifica de manera automática las tasas del IVA correspondientes a cada movimiento y tipo de producto, clasificándolos y asignándoles el concepto adecuado. Es decir, que ya me dice si es objeto, ya me dice qué tasa y ya me lo clasifica. Y eso lo hace en automático, yo ya no tendría que mover nada, salvo que no quedara en esa clasificación. Y ahorita vamos a ver en qué casos. Por ejemplo, el contribuyente solo deberá revisar si la asignación sugerida es la adecuada.
al seleccionar el subconcepto, porque el primer concepto es donde dice si estás a 16, si estás a 0, si estás exenta, y el subconcepto es de esa clasificación, de qué tipo es. Por ejemplo, si me lo detecta con una tasa del 8%, me va a decir que es un acto de zona fronteriza, ¿sí? Y el subconcepto, por default, me lo deja en zona fronteriza norte. Yo tendría que cambiarlo a zona fronteriza sur si es que no aplicara para la zona fronteriza norte. Esos son los pequeños detalles que nosotros tenemos que reasignar en nuestro sistema. Dentro de la plataforma del SAT, una de las secciones para la DIOT es la correspondiente al IVA no acreditable, donde solicita que especifique si la factura está asociada a actividades exentas, no objeto, si se aplicó una proporción o si no cumple con los requisitos para hacer la deducción correspondiente. ¿Cuándo podría no cumplir con los requisitos para poderlo deducir? Alguien que me ayude. ¿Alguien sabe en qué momento o cuándo podría no ser deducible una factura? Es decir, si viene a tasa 16, si la pagamos, está debidamente y correctamente timbrada, pero ¿por qué podría yo no deducirme esa factura? Y hay un ejemplo muy sencillo, que es cuando nosotros pagamos en efectivo más de 2,000 pesos. ¿Sí? Si mi factura está pagada en efectivo y excede los 2,000 pesos, ya no sería deducible. ¿Sale? Entonces vamos a ver en algunos ejemplos cómo aplicaría esta parte. Dice, si es al 100%, significa que te estás acreditando todo y no existe alguna causa para indicar que no lo podrás acreditar y el sistema lo va a asignar como la opción 1, 100% grabado, 100% exento o aplica proporción. Esa es una sola línea. Dice, si algún producto no cumple con los requisitos, se deberá seleccionar dicha opción como causa de IVA no acreditable en su proporción correspondiente. En este caso es la proporción, es la opción 2, no cumple con los requisitos. En caso de realizar alguna compra relacionada a comercializar mercancía que no es objeto de impuesto, se deberá seleccionar la opción 3, asociado a actividades no objeto o actos o actividades totales pagados. ¿Sí? Entonces, esa sería como la clasificación. Y en sistema lo veríamos de esta forma. Por ejemplo, como nos ayuda a agilizar la asignación y evitar errores, solo se van a mostrar los conceptos y subconceptos que correspondan a la tasa del movimiento. Por ejemplo, si la tasa es del 16, únicamente se mostrarán los subconceptos que correspondan a dicha tasa y esto pues realmente me va a facilitar mucho la clasificación para ya no andar buscando en todos los subconceptos que pudieran aplicar. ¿Sí? Nada más yo seleccionaría los que aplican para esa tasa. Si se detecta que una tasa del 8%, solo se mostrarán los subconceptos que corresponden a la zona fronteriza. Pero en el subconcepto me lo dejaría por default en la región norte. Yo tendría que asignar o cambiar la asignación a región fronteriza sur si es que aplicara. Si el concepto seleccionado es no objeto de impuesto, únicamente se desplegarán los subconceptos con la misma característica. De esa forma el sistema me ayuda y va cortando las opciones, pues para que yo no me vaya a equivocar. En todos los tipos de subconceptos se incluyen las devoluciones, descuentos y bonificaciones, porque puede haber CFDIs de este tipo, como el caso de las notas de crédito. Los importes de los CFDIs de egreso se mostrarán en negativo para identificarlos como tales. En caso de notas de crédito, se utilizarán valores absolutos, puesto que la plataforma del SAT no acepta importes negativos. ¿Sí? Aquí, si se fijan, siempre me aparece la parte de devoluciones, ¿sí? Y en las láminas anteriores también venía la parte de devoluciones. Y esa aplica a lo que vienen siendo notas de crédito como tal. Ahora, ¿cómo vamos a generar? Mi archivo para la DIOT se genera exactamente igual que como generábamos el anterior. Eso no cambió. Nos vamos al apartado de control de IVA y vamos a declaración informativa de operaciones con terceros. Eso sigue igual. Vamos a seleccionar el rango de fechas, ¿sí? El periodo que queremos generar y lo vamos a procesar. Al procesarlo, pues me dirá que ya está listo. Y si seleccionamos que me abriera el archivo de Excel y que me visualizara el archivo de Excel y generara el archivo de texto, aparecería de la siguiente forma. Me abriría el archivo de Excel con todos los campos para que yo pueda validar la información que nosotros estamos revisando y posteriormente yo tendría que subirlo al portal. Por lo que decía, de pronto se confundían y en lugar de subirlo al portal, pues lo querían seguir cargando a la DEMP y bueno, eso es incorrecto.
Entonces, aquí ¿cómo los vamos al portal? Entramos al portal, declaración para personas, informativas, ¿sí? Y aquí, informativa de operaciones con terceros. Al entrar nos aparece esta liguita donde le decimos ingresa al servicio, ¿sí? Tenemos que firmarnos, por eso decíamos que se requería la firma. Seleccionar el periodo que vamos a mandar, ¿sí? De la declaración, dar en siguiente, esperar a que cargue la plataforma porque, bueno, ya ven que tarda un poquillo. Y después decirle que la presentamos con datos. La presentamos con datos para posteriormente agregar el archivo. Y aquí es donde vamos nosotros a subir nuestro archivo que generamos en lo que viene siendo nuestro sistema de contabilidad. ¿Sí? Porque al seleccionar la opción de la presenta con datos y hacer clic en el formulario, me va a dar la captura manual o la carga a partir de agregar un archivo y esa es la que nosotros vamos a seleccionar. Agregar a partir de un archivo para que podamos subir el archivo que vamos a generar en nuestros sistemas Compact y contabilidad. Entonces vamos a continuar. Vamos a irnos al sistema. Yo tengo aquí unos ejemplos. Pero antes de verlos, vámonos a lo que viene siendo a mi padrón, ¿sí? Aquí en mi padrón, pues yo ya tengo varios proveedores. Aquí es donde yo tengo que revisar la asignación, porque ya vimos que el sistema me va a tomar cierta asignación por default, ¿sí? Pero si mi proveedor no cae en esa asignación o esa asignación está mal, pues yo tendría a lo mejor que venir y cambiarlo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir y revisar nuestro padrón, ver si están bien los datos y si no cambiarlos, ¿sí? Aquí. Entonces, ver, este es proveedor nacional, por aquí tengo uno que era extranjero. Ay, espérenme, me estoy metiendo donde no. Proveedor extranjero, por ejemplo, ¿sí? Aquí, me dice importación de bienes o servicios, pues yo aquí tendría que cambiarlo, ¿sí? En algunos casos, cuando yo asigno un código que no aplica, me dice el tipo de operación ya no es compatible con el tipo de tercero, de acuerdo a la versión 2 de la DIOT. Entonces, aquí el sistema me va cuidando de que yo vaya asignando los datos correctos para esta nueva DIOT. Una vez que nosotros venimos y revisamos nuestro padrón de clientes proveedores, nos vamos ahora sí a nuestras pólizas. Si ustedes ya tienen instalado el sistema y tienen capturadas pólizas, pueden revisarlas para que vean cómo el sistema se las clasificó, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí ya el registro, pero lo voy a borrar para que vean cómo lo hace el sistema. Yo tengo aquí relacionado ya un CFDI y voy a hacer el registro. Bien, si yo lo reviso aquí, si se fijan, hay un IVA de tasa 0, hay un IVA de tasa 16 y un IEPS de tasa 8. ¿En qué apartado de la DIOT va el IEPS? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien que sepa en qué apartado de la DIOT? Digo, ¿en qué apartado de la DIOT vamos a registrar el IEPS? El IEPS, aunque está aquí en el desglose, no va en ningún lado de la DIOT. ¿Por qué? Porque IEPS. Y acuérdense que la DIOT es una declaración de IVA. Por lo tanto, el IEPS pues no juega. Aunque aquí fíjense lo que hace el sistema. Aquí sí me dice que el IVA es una tasa 0, aquí me dice que el IVA es una tasa 16, me dice cuál es el neto, el importe base, el importe del impuesto, como este es tasa 0 es 0, aunque el importe base sean 820, el importe del impuesto son 2 pesos porque el importe base son 17, perdón, y aquí tenemos un IEPS, ¿sale? Pero si se fijan, aunque aquí me dice cuál es el importe y me dice que la proporción es del 100%, yo no tengo IEPS. ¿Sí se fijan que está en 0? ¿Por qué? Porque dice IVA acreditable, pues nada. ¿Por qué? Porque es IEPS. IVA no acreditable, nada, porque es IEPS. ¿Sí? Y aquí me dice que sí es objeto de impuesto, porque sí viene desglosado en lo que viene el XML. Sí aplica impuestos, sí es computable. Y también viene en qué concepto. Si se fijan aquí automáticamente el sistema para el tasa 0 ya me puso que era un acto pagado a tasa 0. Para el 16 me puso que era un acto pagado a tasa 16. Y aquí en lo que viene siendo el subconcepto, me dice que es de los demás actos o actividades pagados a tasa 0 del IVA. Y si se fijan, la otra opción que tengo solamente es devolución. Si yo reviso aquí, me dice
valor de los actos o actividades pagadas al 16% del IVA. Y también viene la devolución. Quiere decir que el sistema me lo clasificó de forma correcta. Y en el IEPS no viene nada. ¿Por qué? Pues porque es IEPS. ¿Sale? Entonces, el IEPS no tiene nada que hacer en la declaración del IVA porque es un impuesto distinto. Entonces, por eso es que aquí, aunque me aparece en el desglose de impuestos porque el XML lo tiene, pues no me lo registra para el IVA. ¿Sale? Y aquí ya viene 100% grabados o 100% exentos, quedamos que estará 100% exento o aplica proporción, ¿sí? Igual acá. 100% grabado, 100% exento o aplica proporción. Perdón, este es 100% grabado pero a tasa cero, ¿sí? Por eso está en la misma línea. La otra opción que tenemos es no cumple con los requisitos y asociados a actividades no objeto o actos o actividades totales pagados. Aquí, esta parte, el sistema también me lo clasifica. En este caso, pues la clasificación que me hizo el sistema es correcta y entonces yo no muevo nada aquí, yo lo dejo tal cual, ¿sale? Vamos a revisar otro escenario, por ejemplo, la tasa 8. ¿Sí? Yo tengo aquí mi desglose de impuestos que les digo de la misma forma, si yo borro aquí este registro, ¿sí? No tengo ningún registro de impuestos y si yo hago mi registro, voy a ver cómo el sistema ya me detectó que es una tasa 8 y al ser una tasa 8, ya me dijo que está sujeto al estímulo de la región fronteriza como concepto. Como subconcepto, me dice que está en la región fronteriza norte, pero a lo mejor es de la región fronteriza sur. Entonces yo tendría aquí que entrar y cambiarlo. Eso sí lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque no hay nada en el XML que me indique que puede ser de la frontera norte o sur. Por lo tanto, esta parte nosotros sí lo tenemos que cambiar a la zona que corresponde. ¿Sale? Bien, esto es en cuanto a lo que viene siendo la tasa 8. Ahí. Tasa 16. Esta tasa 16 de igual forma, si yo reviso, aquí el sistema ya me detectó que era tasa 16. Me dice que si es objeto, que si aplica impuesto, que si es computable. Me dice que es un acto pagado a tasa 16. Me dice que es un acto pagado a 16, no es una devolución. Y me dice que es 100% grabado. ¿Sí? Entonces, si se fijan, yo ya no hice nada. Y si ustedes revisan lo que ya tienen capturado en sus pólizas pasadas, pues ya lo van a tener de esta forma. ¿Dónde es donde yo tengo a lo mejor que cambiar algo? Por ejemplo, aquí. Esta es una tasa del 16%. Pero ¿qué creen? Se pagó en efectivo. ¿Qué monto es? 13,000. No es deducible. No me puedo acreditar ese IVA. ¿Por qué? Porque lo pagamos con efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a borrar aquí, borrar el registro y voy a pedirle al sistema que me lo genere, ¿sí? Vamos a ver cómo viene. Me dice, es tasa 16, son 13,000 pesos, son 11,000 el importe base y el impuesto son 1,811. La proporción de deducible es 100%, pero yo ya sé que no lo es. ¿Por qué? Porque aunque por XML y por la configuración que tiene el sistema me dice que hay una proporción del 100%, yo sé que no me lo puedo deducir. Por lo tanto, yo tengo que asignarle un 0%, ¿sí? Por lo tanto, el sistema me cambia de esta proporción un IVA acreditable del 0% y un IVA no acreditable de 1,811, que fue el total del impuesto. Aquí me dice que sí es objeto. Aquí sí es objeto, es un acto pagado a tasa 16, ¿sí? Es de los actos o actividades pagados a tasa 16. Y aquí, que me lo deja a 100% grabado, yo tendría que cambiarlo a que no cumple con los requisitos fiscales. ¿Por qué? Pues porque me excedí. Está pagado con efectivo y es más de 2,000 pesos. Entonces, no cumple con los requisitos fiscales. En esos casos es cuando yo tengo que venir y cambiar la asignación que el sistema me hace por una asignación correcta. Tasa cero. Aquí yo reviso, yo veo que el sistema ya me lo consideró, ya me dice que es tasa cero. Acá también me indica que ya es un acto grabado a tasa cero, ¿sí? De los demás actos a tasa cero. Y aquí también me dice que es 100% grabado.
¿sale? En este caso, pues yo no hago ninguna modificación. En el caso de las retenciones, cuando en un XML vienen retenciones, aquí igual, yo lo voy a abrir. ¿Cómo abro la pestaña de la póliza? Ok, mira, primero deja quito este, para que lo veas, borrar. Esta es mi póliza, ¿sí? Tengo 4 apartados. En el cuarto es donde viene el desglose de impuestos. Cuando tú los registras y están aquí, le das 2 clics. Al darle 2 clics, me aparece esta asociación de impuestos, ¿sí? Y aquí es donde yo ya puedo revisar. Ya veo que es al 16%, que sí es objeto, que sí es computable, acto pagado al 16%, ¿sí? Y aquí ya todo me lo da. Pero aquí lo que quería ver es las retenciones. Aquí están las retenciones. El ISR retenido y el IVA retenido, ¿sí? Acá viene el trasladado, aquí viene el retenido. El retenido no va por tasas, el retenido va completo hacia el IVA, ¿sí? Ese no lo está separando si es tasa del 4% o del 10.66. Ese va directo en un apartado de la DIOT general para todos. Entonces, este es en cuanto a retenciones. En cuanto a la proporción, ¿cuándo puedo yo tener una proporción en un CFDI? ¿Cuándo es? Cuando yo nada más me voy a acreditar una parte del IVA y la otra parte no. Exacto, Moisés, en la compra de un automóvil. ¿Qué pasa en la compra de un automóvil? Puede ser que mi automóvil no sea 100% deducible, que yo me haya pasado el tope, ¿sí? Un ejemplo, no sé, el importe deducible de un automóvil para que sea el 100% son 175,000 pesos, pero mi vehículo costó 350,000. Quiere decir que mi vehículo es deducible en un 50%, ¿sí? O en la proporción que sea el vehículo de cada quien, porque depende pues de lo que cueste, es la parte de la proporción. Quiere decir que la gasolina, que los arreglos que yo le haga al coche, los mantenimientos, pues van a ser deducibles en proporción. Si yo estaba hablando en este ejemplo que era deducible el 50%, pues entonces yo aquí le tendría que poner 50%. Y aquí el sistema me hace la distribución del IVA. Es decir, si fuera el 100%, así, me dice que este es el IVA total. Pero al ser el 50, me lo divide. ¿Sale? Entonces ya me dice que tengo una parte acreditable y una parte no acreditable, ¿sí? Y aquí ya me dice que es un acto del 16, que es un valor pagado al 16 y aquí ya tendríamos que poner por qué. Y aquí es por la proporción, ¿sí? Aplica en proporción, por eso el no acreditable no es acreditable pues por la proporción como tal, ¿sale? Bien. Aquí originalmente cuando lo abrimos teníamos un 80% porque yo ya lo había configurado para un curso anterior, pero igual, si yo borro el registro y lo vuelvo a hacer, vamos a ver que aquí yo lo voy a tener al 100%, ¿sí? Aquí 100%. Y entonces ya nosotros tendríamos que entrar y decirle, no, solo es el 50, o es el 80, o es el 70, digo, ya ahí depende. Ustedes en sus contabilidades sabrán cuál es la proporción de deducibilidad de sus FDIs, de sus comprobantes. ¿Sale? Bien, los no objeto. Muchas veces, por ejemplo, esto es una cuota del IMSS. La cuota del IMSS debería ir en el IVA, tal vez no, pero a lo mejor sí lo registramos. Es decir, a lo mejor aquí se registró y quedó como no objeto. ¿Por qué no? Pues porque ni siquiera es una compra, ¿sí? No es una actividad para mi negocio como tal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues lo borramos el registro y con esto ya no nos lo incluiría en la DIOT. ¿Sale? Aquí tenemos otra, cuota al IMSS, mismo caso. No lo quiero, lo elimino. ¿Sí? Pues ¿por qué? Porque no aplica. Un exento. ¿Cómo están los exentos? De igual forma. Yo tengo aquí un exento, ya me lo identifica. Es un IVA exento. Me dice cuánto es 100%, la proporción es 100% del acreditable, pero como no hay IVA, pues aquí el importe es cero, ¿sí? Y aquí ya me lo clasificó como tasa exenta, actos pagados, del IVA, dice actos o actividades pagadas por los que no se pagará el IVA exentos, ¿sí? Y aquí también ya me dice cuál es la causa del no acreditable.
Bien. Este es un error. Muchas veces a mí me tocaba en la dieta anterior que, por ejemplo, tenían actos que ustedes sabían que era tasa cero y que por alguna razón el proveedor se los ponía como tasa exenta o como no objeto. Entonces ustedes simplemente pues cambiaban aquí y le ponían no, si es el impuesto del IVA. Por ejemplo, este es no objeto. De hecho, aquí me dice que es no objeto. Pero ustedes decían, no, si es IVA, es trasladado y es tasa 16. ¿Sale? Pero eso era incorrecto. ¿Por qué? Porque este es un consumo de alimentos. En teoría sí debería de tener el IVA. Sin embargo, está como no objeto. ¿Por qué? Porque así me lo generaron. Y aunque yo pudiera aquí cambiarlo, eso sería incorrecto, porque si yo reviso el CFDI, si yo lo reviso aquí, yo puedo ver que aquí me dice que no es objeto de impuesto y por lo tanto yo no tengo nodos de impuesto ni el desglose como tal de ningún impuesto. Cuando el impuesto sí tiene por ejemplo, como aquí, cuando este es objeto de impuesto y es exento, aquí dice objeto de impuesto y exento, ¿sí? Cuando tiene otros tipos de impuestos, como en este caso, que fue el que tenía varias IVA 16 y 0 y IEPS, aquí está. ¿Sí? Me dice el impuesto que es y me dice la tasa y me dice cuánto es en cada uno de los de las partidas. Pero cuando no es objeto, pues simplemente dice que no es objeto y no tengo nodo. Y como no tengo nodo, sería incorrecto que yo cambie este desglose. Entonces antes me decían, oye, es que el sistema no me está registrando ningún impuesto y yo se lo tengo que poner manual. No, no se lo pongan manual. Pídanle al proveedor que se los cambie porque está mal generado, ¿sí? Porque aunque aquí me deje que yo ponga IVA, por ejemplo, ¿sí? Trasladado, tasa 16, si yo acomode todo esto, esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque mi XML no lo tiene, ¿sí? Entonces, fíjense cómo queda. Aquí no me dice que hay impuesto porque efectivamente no lo hay, el XML no lo tiene. Y acá me lo corrobora. Aquí me dice, no es objeto de impuesto. ¿Sí? Dice, actos no objeto de impuesto, actos o actividades no objeto del IVA, ¿sí? En territorio nacional. Y aquí dice, 100% grabado, no es acreditable porque 100% grabado, 100% exento, aplica proporción. ¿Sale? Entonces, aquí ni siquiera hay causa porque o sea, no hay impuesto como tal. Entonces, estos son como con los no objeto, pero este fue un error. Es decir, tenemos otros no objeto que eran no objeto, pero este fue un error. Y no deberían de corregirlo, ¿sí? Deberían de pedir, o sea, de corregirlo en póliza, pues en el desglose, deberían de pedir que el proveedor se los vuelva a expedir ahora de forma correcta. Y por último, las devoluciones, lo que viene siendo las notas de crédito. Aquí nosotros vamos a ver que igual el sistema ya lo detectó. Si se fijan, están en negativo, están en rojo. Y aquí ya me dice que sí es objeto y me dice que es una devolución. A diferencia de todos los demás, en este caso sí me lo clasificó como una devolución. ¿Por qué? Porque es una nota de crédito, es un comprobante de tipo egreso. ¿Sale? Bien, ¿dudas o preguntas hasta ahorita con esta parte que vimos de las pólizas y los XML? Esto que yo les mostré, ustedes ya tendrían que tenerlo clasificado en sus pólizas que tienen en la versión 18. Ya deberían de tenerlo así, porque el sistema ya hizo el cambio. ¿Sí? Una vez que todo ya está bien, yo puedo revisar pues los reportes comunes que ya teníamos, que es reporte de DIOT, de movimientos con proveedores, ¿sí? Este no cambió, este sigue aquí. Y también hay uno muy interesante que se actualizó con esta nueva reasignación de los impuestos, que es este reporte que se llama Declaración de IVA y YETU, desglose de impuestos en Excel. Este ya viene con el detalle del desglose que ahorita vimos en nuestras pólizas, ¿sí? Pero ya con lo nuevo. Por ejemplo, aquí ya viene en todas las pólizas de qué tipo son. Y por aquí, si se fijan, ya viene si es objeto, si no es objeto, si es acreditable, si es trasladado, si no hay ninguno, ¿sí? El importe base, el tipo de factor que tiene y aquí la tasa o cuota. Entonces,
Este reporte pues también me ayuda a que yo pueda revisar y si se fijan ya viene actualizado con lo nuevo de la DIOT. Las causas de IVA no acreditable, el concepto de IVA y el subconcepto de IVA. ¿Sí? Entonces este reportito les puede servir. Y por último pues ya vamos a generar nuestro archivo, que ese sería aquí en control de IVA. Declaración informativa de operaciones con terceros. Les digo, eso no cambió, se sigue sacando exactamente igual que como se sacaba antes. Y aquí nosotros tenemos el mes que vamos a sacar y lo procesamos. Aquí está, ¿sí? Creo que ya tenía uno abierto. Aquí me aparecen nuestros proveedores con su tipo de operación y aquí ya me empiezan a poner los datos, ¿sí? Dice, valoro actos de actividades pagados en la región fronteriza sur, porque si se acuerdan, yo cambié uno a la región fronteriza sur, uno del 8%. Valor de actos o actividades pagados a tasa 16, aquí están. Y descuentos o devoluciones, teníamos uno, ¿sí? Y estos pagados de importación, ahí no tenemos. Y el IVA acreditable. Entonces, exclusivamente de actividades grabadas en la región fronteriza sur, ya es el IVA, aquí está. Exclusivamente de actos pagados, tasa 16, y aquí están, ¿sí? Este es a actos pagados a las cuales se le aplicó una proporción, y aquí está. Y pagados, bienes intangibles, aquí ya no hay nada. El IVA no acreditable. Y aquí viene el IVA que no nos acreditamos y por qué no nos lo acreditamos, ¿sí? Aquí dice, no cumplió con los requisitos fiscales, es el que yo les dije que eran 13,000 pesos pagados con efectivo, por lo tanto, pues no fue deducible por requisitos fiscales, ¿sí? 16. Y acá vienen los datos adicionales, donde el IVA retenido, tuvimos una retención. Y aquí están por los que no se pagarán, o sea, los exentos, ¿sí? Los demás actos o actividades de tasa cero, que teníamos ahí algunos, y las actividades no objeto del IVA realizados en territorio nacional. Y esta parte que dice que manifiesta que se dio efectos fiscales a los comprobantes que amparan las operaciones, ¿sí? Entonces aquí están manifestando que sí se les dio efecto a esos comprobantes. Y de aquí, pues si recordamos, aquí generamos lo que viene siendo el archivo, ¿sí? Que en este caso ya está, y nos indica aquí la ruta donde podemos encontrarlo. Entonces yo voy a revisarlo, yo voy a buscarlo, y este es mi archivo de DIOT, ¿sí? Este es el archivito que se va a subir, que encontramos en la ruta de mi empresa. En Compac Empresas, DIOT, ¿sale? Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar ese archivo, que es el que vamos a subir. Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Mena. Vamos a comenzar con el seminario del día de hoy, que vamos a hablar lo que viene siendo la evolución de la DIOT para 2025. Vamos a comenzar. Cualquier duda o pregunta que tengan durante la sesión me la pueden hacer en el chat y con gusto trataré de contestarla. El objetivo de esta sesión es que al finalizar el participante identifique las formas de clasificar la información contable para la correcta generación del archivo de la nueva DIOT en Compac y Contabilidad. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es la DIOT, cuándo se presenta, los cambios que ha habido en la DIOT anterior contra la nueva, la DIOT 2025. En Compac y Contabilidad vamos a ver lo que viene siendo el padrón de proveedores, el tipo de terceros, tipos de operación. En cuanto a la captura de la póliza, veríamos lo que viene siendo el desglose de impuestos acreditables, conceptos y subconceptos de IVA, los escenarios de acreditación de IVA, proceso de la declaración informativa de operaciones con terceros, lo que viene siendo su visualización en Excel y de generar el archivo de texto. Bien, vamos a comenzar. Realmente vamos a ser muy breves, pero creo que lo que hemos concentrado aquí es breve, pero es muy conciso, es decir, les va a quedar muy claro al finalizar la sesión. Vamos a ver lo que es la DIOT. La DIOT es una declaración informativa que deben presentar todas las personas físicas y morales
que realicen operaciones con terceros y que hayan realizado operaciones relevantes durante el periodo correspondiente al que están obligadas a presentar la DIOT. Su objetivo es proporcionar la información detallada al Servicio de Administración Tributaria sobre las operaciones realizadas con proveedores durante un periodo determinado. Esta declaración es fundamental para el SAT, ya que le permite monitorear las transacciones económicas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Qué me dice la ley del IVA? ¿Cuándo lo tengo que presentar? El artículo 32 de la ley del IVA me habla y me dice que tenemos que presentarlo a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que se realizaron las operaciones. Sin embargo, hay una regla que es la 4.5.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal, donde nos dice que el vencimiento de esta obligación es el último día del mes. Es decir, aunque la ley del IVA menciona que el último día para cumplir con la DIOT es el 17 del mes, la regla miscelánea vigente nos da un lapso de tiempo hasta el último día del mes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ahorita estamos en tiempo y forma todavía de presentar nuestra declaración informativa. Bien, aquí está, ampliada la regla, la 4.5.1, donde nos dice que nosotros podemos presentarla durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información. ¿Qué cambios nosotros tenemos en esta DIOT? Bueno, a partir del 3 de febrero, el SAT dispone de una nueva plataforma para aquellas personas físicas y morales que se encuentren obligadas a presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, en la que reportan sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado de IVA en las operaciones realizadas con sus proveedores. Para presentar la declaración se puede acceder mediante la siguiente liga, es decir, esta presentación ya es directamente en el portal, ya no es en la aplicación que tenían instalada en su escritorio, que era la DEM, ahora es directamente en el portal del SAT. Este sitio está disponible para declaraciones del ejercicio 2025 en adelante y extemporáneas del ejercicio 2024. Principales cambios. Bueno, pasa de 24 a 54 campos disponibles para el llenado de la declaración. Se hace la separación de zona fronteriza norte y sur, importaciones tangibles e intangibles, descuentos por tasa. También incluye actividades de no objeto. También el IVA no acreditable, ahora sí se incluye. Ya no es necesario instalar programas para el envío de esta declaración, ya que no se podrá y también no se podrá mandar la DIOT si no se cuenta con la e-firma, la FIEL. ¿Sí? Para poderla mandar, pues nos va a pedir el portal que nos firmemos. Y después de esto obtendrán el acuse de recibo como constancia de su presentación. La estructura. ¿Cómo viene esta estructura? Estamos hablando de que cambió de 24 a 54 campos. ¿Cómo están estructurados estos cambios? Bueno, en los datos de tercero son 7 campos, ¿sí? Donde tenemos que identificar el tipo de tercero, el tipo de operación, el RFC y el número ID fiscal, si es que aplica, de los cuales nosotros tenemos que identificar también si es un extranjero y si fuese así el país de residencia. En cuanto a los actos o actividades, aquí debemos de identificar estos actos, los que son pagados o los que son devoluciones. Y en este aspecto tenemos que decir cuáles fueron con actividades con la frontera norte, cuáles fueron actividades con frontera sur, qué actividades se tuvieron con el resto del país o cuáles son importaciones tangibles o intangibles. Eso aplica igual para las devoluciones. En el IVA acreditable, si son actos 100% grabados, y de igual forma tenemos que identificar si estos 100% grabados son de frontera norte, de frontera sur, del resto del país, importaciones tangibles o intangibles. Y de la misma forma, si aplica la proporción de frontera norte, sur, resto del país, importaciones tangibles o intangibles. De aquí salen estos otros 10 datos. En cuanto al IVA no acreditable, ahora nosotros tenemos que decir por qué no es acreditable. Si aplica una proporción, si no es acreditable porque no cumple con los requisitos fiscales, o si está asociado a actividades exentas, o si está asociado a actividades no objeto. De igual forma, pues hay que identificar si son de frontera norte, frontera sur, resto del país, importaciones tangibles o intangibles, y de aquí se derivan esos otros 20 campos. No quiere decir que en todas las actividades o actos que nosotros tengamos
vamos a tener los 54 campos llenos, sino que depende del tipo de operación, pues serán los campos que se van a llenar. Y datos adicionales, que es el IVA retenido, actos importaciones exentos, actos nacionales exentos, actos o actividades tasa cero, actos no objetos nacionales y actos no objeto de importaciones. Y también tienen que manifestar que dieron efecto fiscales a esos comprobantes, ¿sí? Esta es la nueva estructura. Estos son los 54 campos y aquí viene de dónde se derivan. Y queda algo más o menos así. De los datos de terceros son 7 datos. Del valor de actos o actividades se derivan 10 datos de 5 grupos en 2 clasificaciones. De lo que viene siendo el IVA acreditable, se generan 10 datos de 5 grupos de 2 clasificaciones también. El IVA no acreditable viene de 20 datos, 5 grupos de información, 4 clasificaciones. Y los datos adicionales son 7. Estos son todos los datos que nosotros podríamos tener en lo que viene siendo nuestra sesión. Bien, vamos a continuar. ¿Qué cambio hay en cuanto a proveedores? El tipo de tercero, por ejemplo, un proveedor nacional. En lo que venía siendo nuestra DIOT anterior, estaban estas distintas clasificaciones. El 03, que era prestación de servicios profesionales. 06, uso o goce temporal de bienes. Y 85, que era otros. En esta nueva DIOT tenemos enajenación de bienes, que es el 02, que no existía antes. El 03, que es prestación de servicios profesionales. El 6, que es uso o goce temporal de bienes, que ese también existía en lo que viene siendo la DIOT anterior. Y el 8, que es importación por transferencia virtual. Y de igual forma sigue apareciendo otros, esa se sigue conservando, ¿sí? Entonces, en cuanto a proveedor nacional, estos son los cambios que hay, comparación entre la anterior y la nueva. En cuanto a proveedor extranjero, bueno, en la anterior estaba nada más prestación de servicios profesionales y otros. En la nueva está enajenación de bienes, que es nueva, prestación de servicios profesionales, que esa ya existía, y el 7, que es importaciones de bienes o servicios. De igual forma, en lo que viene siendo el proveedor global, en la anterior existía prestación de servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes y el 85. Y en esta nueva DIOT, única y exclusivamente para lo que viene siendo un proveedor global, podemos trabajar con la clasificación 87, que es la única permitida en esta nueva DIOT para lo que viene siendo un proveedor global. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen dudas, preguntas o vamos bien? Me pueden poner manita arriba o escribirme en el chat si vamos bien. En esta estructura como tal, datos de tercero declarado. Este va orientado a identificar los datos del tercero, ya sea nacional o extranjero. Valor de actos o actividades. En esta sección se especifica los actos de las operaciones pagadas. El IVA acreditable es en el que se registra el importe del IVA que se acredita, ya que sea que se le haya aplicado una proporción de acreditamiento o no. Ahorita esto lo vamos a ver más a detalle en el sistema. El IVA no acreditable, en esta sección se especifican los importes de impuesto no acreditable, ya sea por proporción, por carecer de requisitos fiscales o por estar relacionado con actividades exentas a no objeto de impuesto. Y los datos adicionales, que como ya vimos, es donde se registran los importes de los actos pagados de tasa exenta, tasa cero o el manifiesto de que lo que se está presentando es correcto. Dice, hola. En el caso de Facebook es propaganda. Se aplica en proveedor global. ¿Cómo te facturan, Moisés? ¿Sí? Ahí habría que ver cómo es que te facturan. O no te facturan. Es una factura extranjera. Ahí lo tendrías que checar y revisar con tu contador, ¿sí? Pero sí, ciertamente como no hay un XML, un RFC de un proveedor nacional, pues seguramente sí es un proveedor extranjero.
pues porque no te están entregando nada. Bien. Diferencias entre la anterior y la DIOT nueva. En la anterior ya quedamos, eran 24 datos, 24 requerimientos. Se manejaba, o sea, se procesaba en la aplicación DEP con una carga .dec para que el SAT la tomara y tenía un límite de 40,000 registros por internet. Si yo tenía más de 40,000 registros, tenía que irme con un CD o con una USB a las oficinas del SAT para yo poder presentar mi declaración. Y era en esta que tenemos aquí. ¿Sí? Esta era la que se utilizaba antes, que ya no estaríamos utilizando. Ahora estaríamos utilizando la de la página del SAT, que aquí vamos a manejar 54 datos. La plataforma es en línea, la carga se puede hacer manual o por una carga de TXT, y aquí sí ya no hay límite de registros. Entonces, dato importante, hay que cargarla en el portal del SAT, porque algunos han estado generando este nuevo archivo y lo quieren intentar cargar nuevamente en la DEM y pues ahí manda un error, obviamente porque no puede procesarlo. Entonces, esta carga sería directa, pero ya en portal del SAT. Ahora también me pide y es necesario clasificar la información del IVA acreditable de acuerdo a su tratamiento. Por ejemplo, identificar qué proporción del IVA está asociado a actividades que generan ingresos grabados y qué parte a ingresos exentos, la zona en donde se realizaron los actos o importaciones tangibles o intangibles, si es IVA exento, si estás a cero, si es no objeto de impuesto o entre otras clasificaciones. Eso antes no lo pedía y ahora sí lo está pidiendo. Aquí en el material viene este archivo, es un PDF, que es el instructivo, digamos, del SAT, de cómo se conforma esta carga batch, ¿sí? Que va a venir aquí en el material. Ahora, lo importante, ¿cómo lo llevamos en Compact y Contabilidad? Porque, a ver, de los que están conectados, explíquenme si alguno ya había escuchado de la DIOD o son nuevos, o sí, pero no le entendieron, o sí, pero poquito. O sea, ¿en qué nivel estamos? Me ayudaría mucho que me escriban en el chat qué nivel traemos, qué tanto conocemos de la DIOD para saber cómo tomo con ustedes esta sesión. Les digo, aquí nos vamos a enfocar más al sistema porque finalmente es lo que nos interesa, ¿sí? Saber cómo lo procesamos en sistema. Y en sistema vamos a ver que a partir de la versión 18, no puede ser antes, es a partir de la 18 de contabilidad, ya cuenta con estos cambios para la correcta generación del archivo TXT para la carga batch. En este se considera el siguiente flujo para la generación de la DIOT. 1. Primero, tenemos que entrar a nuestro padrón de proveedores y reclasificar o acomodar la información de nuestros proveedores como tal, ver que estén correctos. 2. Tenemos que revisar nuestras pólizas, que el desglose del IVA acreditable también sea el correcto, ¿sí? La proporción, el concepto, el subconcepto, la causa, todo eso tenemos que revisar que nuestro desglose del IVA esté correctamente clasificado. Y por último, generar nuestro archivo DIOT. Aquí el sistema me da la visualización en el Excel y posteriormente la generación del archivo en TXT, pues para que nosotros podamos subirlo. En cuanto al padrón de proveedores, ya el sistema valida la correcta asignación de los tipos de operación en base a la versión actual de la DIOT, ¿sí? Por ejemplo, aquí que el RFC SECU y le ponemos que es proveedor global, me dice, oye, se sugiere que se registre el XAXX ya que es un proveedor global, ¿sí? Pero si nosotros continuamos y no hacemos caso, cuando continuamos de esta forma y le decimos el tipo de operación a otros, me dice, oye, el tipo de operación ya no es compatible con el tipo de tercero de proveedor global, de acuerdo a la DIOT versión 2. ¿Sí? Entonces el sistema, cuando yo asigno algo mal, me va corrigiendo, me va diciendo que eso ya no aplica. ¿Qué opciones tenemos nosotros? Las opciones de tipo de operación que varían en cada tipo de tercero. Bueno, quedamos que en proveedor nacional es enajenación de bienes, prestación de servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes y lo que viene siendo importación por transferencia virtual y otros. ¿Sí? Algunos de estos ya existían, solo se agregaron más. En lo que es proveedor extranjero, se agrega enajenación de bienes,
Prestación de servicios profesionales ya existía y se agrega también importaciones de bienes o servicios. Y se quita otros, el 85. Ese ya para esta versión 2 ya no existe. Y en proveedor global lo único que queda es lo que viene siendo el 87, que es operaciones globales. Ya no podemos poner 85 ni ningún otro. Queda de esta forma. ¿Sí? Algunos se preguntaban, ¿y qué pasa con mi información? ¿Qué pasa con lo que yo ya tenía? ¿Qué va a pasar en el sistema? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo tengo que volver a hacer todo? No, el sistema me da este tratamiento. En un proveedor nacional que tenía un 03, ¿sí? Un 06 o un 85. Como son claves que siguen existiendo en la nueva DIOT, estas mismas claves quedan asignadas por default a mis proveedores nacionales. Yo lo único que tendría que hacer es ir y si resulta que yo lo tenía, no sé, como 85, pero resulta que es una enajenación de bienes, pues a lo mejor tengo que entrar al padrón de proveedor y cambiarlo a esta nueva clasificación. O si yo lo tenía como otro, si ahora es una importación por transferencia virtual, pues tendría que entrar al padrón y cambiarle esta clasificación por default a importación por transferencia virtual. De la misma forma, en mis proveedores extranjeros, tengo, antes era 03, existe 03, 85, ya no existe 85, ¿sí? Sin embargo, se adicionaron el 02, el 08 y el 07. ¿Cómo me lo clasifica el sistema? Los que estaban en 03, que es prestación de servicios profesionales, siguen quedando en 03, prestación de servicios profesionales. Los que eran 85, como ya no existe 85, pasan al 07, importación de bienes o servicios. ¿Por qué? Porque es donde se concentra el grueso de las operaciones. Si mi operación de 85 me la pusieron en 7, pero resulta que es 2, pues yo tendría que entrar al padrón y cambiarlo. O del 7 que me lo asignaron y resulta que ahora es un 8, pues bueno, tengo que entrar al padrón y cambiarlo. ¿Vale? Por último, mi proveedor global. Mi proveedor global en la DIOT anterior podía tener estas tres clasificaciones, el 03, el 06 y el 85. Ahora la única clasificación que puede tener es la 87, que es operaciones globales, y esa es la que por default el sistema va a asignar. ¿Por qué? Porque todas las demás ya desaparecieron. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Digan sí, no, muchachos, se siente feo. Manita arriba, aunque sea. ¿Vamos bien? Ok, lo tomo como un sí. Excelente. Dice, si el movimiento tiene una tasa 16, se asignará de manera predeterminada el concepto actos pagados a tasa 16. Fíjense qué padre, el sistema me va a clasificar, ¿sí? Me va a automatizar de alguna forma esta parte de la DIOT. Cuando detecte que hay una tasa 16 en mis XML, me los va a asignar actos pagados a tasa 16. Si detecta que tiene una tasa 0, se asignará el concepto de actos pagados a tasa 0. Y si la tasa del movimiento es exenta, el concepto asignado será actos pagados a tasa exenta. Además, cuando se detecte algún producto que no sea objeto de impuesto, en automático se asignará conceptos actos no objeto de impuesto. Y si se detecta una tasa del 8%, se detecta como zona fronteriza y se asignará el concepto actos pagados sujetos a estímulo de región fronteriza. ¿Sí? Entonces, el sistema por default ya me va a hacer esta clasificación en base a mis XML, por lo que me ahorrará mucho trabajo. ¿Cómo lo veríamos? Bueno, ya en esta nueva versión, en la versión 18, mi desglose de impuestos está en la pestaña 4. ¿Sí? Porque muchos me decían, es que antes la DIOT venía en la pestaña 3. Sí, pero ahora ya viene en la pestaña 4, ¿sí? Y ya es desglose de impuestos acreditables, ya le cambiaron el nombre. Bien, aquí me va a decir todos los datos de ese desglose, ¿sí? El concepto, el subconcepto, la causa, la proporción, todo eso ya lo vamos a encontrar ahí. Nuestro sistema identifica de manera automática las tasas del IVA correspondientes a cada movimiento y tipo de producto, clasificándolos y asignándoles el concepto adecuado. Es decir,
que ya me dice si es objeto, ya me dice qué tasa y ya me lo clasifica. Y eso lo hace en automático. Yo ya no tendría que mover nada, salvo que no quedara en esa clasificación. Y ahorita vamos a ver en qué casos. Por ejemplo, el contribuyente solo deberá revisar si la asignación sugerida es la adecuada al seleccionar el subconcepto, porque el primer concepto es donde dice si estás a 16, si estás a 0, si estás exenta, y el subconcepto es de esa clasificación, de qué tipo es. Por ejemplo, si me lo detecta con una tasa del 8%, me va a decir que es un acto de zona fronteriza, ¿sí? Y el subconcepto por default me lo deja en zona fronteriza norte. Yo tendría que cambiarlo a zona fronteriza sur si es que no aplicara para la zona fronteriza norte. Esos son los pequeños detalles que nosotros tenemos que reasignar en nuestro sistema. Dentro de la plataforma del SAT, una de las secciones para la DIOT es la correspondiente al IVA no acreditable, donde solicita que especifique si la factura está asociada a actividades exentas, no objeto, si se aplicó una proporción o si no cumple con los requisitos para hacer la deducción correspondiente. ¿Cuándo podría no cumplir con los requisitos para poderlo deducir? Alguien que me ayude. ¿Alguien sabe en qué momento o cuándo podría no ser deducible una factura? ¿Tiene idea? Es decir, si viene a tasa 16, si la pagamos, está debidamente y correctamente timbrada, pero ¿por qué podría yo no deducirme esa factura? Y hay un ejemplo muy sencillo, que es cuando nosotros pagamos en efectivo más de 2,000 pesos. ¿Sí? Si mi factura está pagada en efectivo y excede los 2,000 pesos, ya no sería deducible. ¿Sale? Entonces vamos a ver en algunos ejemplos cómo aplicaría esta parte. Dice, si es al 100%, significa que te estás acreditando todo y no existe alguna causa para indicar que no lo podrás acreditar y el sistema lo va a asignar como la opción 1, 100% grabado, 100% exento o aplica proporción. Esa es una sola línea. Dice, si algún producto no cumple con los requisitos, se deberá seleccionar dicha opción como causa de IVA no acreditable en su proporción correspondiente. En este caso es la proporción, es la opción 2, no cumple con los requisitos. En caso de realizar alguna compra relacionada a comercializar mercancía que no es objeto de impuesto, se deberá seleccionar la opción 3, asociado a actividades no objeto o actos o actividades totales pagados. ¿Sí? Entonces, esa sería como la clasificación. Y en sistema lo veríamos de esta forma. Por ejemplo, como nos ayuda a agilizar la asignación y evitar errores, solo se van a mostrar los conceptos y subconceptos que correspondan a la tasa del movimiento. Por ejemplo, si la tasa es del 16, únicamente se mostrarán los subconceptos que correspondan a dicha tasa y esto pues realmente me va a facilitar mucho la clasificación para ya no andar buscando en todos los subconceptos que pudieran aplicar. ¿Sí? Nada más yo seleccionaría los que aplican para esa tasa. Si se detecta que una tasa del 8%, solo se mostrarán los subconceptos que corresponden a la zona fronteriza. Pero en el subconcepto me lo dejaría por default en la región norte. Yo tendría que asignar o cambiar la asignación a región fronteriza sur si es que aplicara. ¿Sí? Si el concepto seleccionado es no objeto de impuesto, únicamente se desplegarán los subconceptos con la misma característica. De esa forma el sistema me ayuda y va cortando las opciones, pues para que yo no me vaya a equivocar. En todos los tipos de subconceptos se incluyen las devoluciones, descuentos y bonificaciones, porque puede haber CFDIs de este tipo, como el caso de las notas de crédito. Los importes de los CFDIs de egreso se mostrarán en negativo para identificarlos como tales. En caso de notas de crédito, se utilizarán valores absolutos, puesto que la plataforma del SAT no acepta importes negativos. ¿Sí? Aquí, si se fijan, siempre me aparece la parte de devoluciones, ¿sí? Y en las láminas anteriores también venía la parte de devoluciones. Y esa aplica a lo que vienen siendo notas de crédito como tal. Ahora, hasta aquí la parte de lo que vienen siendo las pólizas y cómo las cambiamos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Y me refiero a duda o pregunta ahorita en teoría, porque lo vamos a ver ya en práctica en sistema.
¿O vamos bien? Ok. Ahora, ¿cómo vamos a generar? Mi archivo para la DIOT se genera exactamente igual que como generábamos el anterior. Eso no cambió. Nos vamos al apartado de control de IVA y vamos a declaración informativa de operaciones con terceros. Eso sigue igual. Vamos a seleccionar el rango de fechas, ¿sí? El periodo que queremos generar y lo vamos a procesar. Al procesarlo, pues me dirá que ya está listo. Y si seleccionamos que me abriera el archivo de Excel y que me visualizara el archivo de Excel y generara el archivo de texto, aparecería de la siguiente forma. Me abriría el archivo de Excel con todos los campos para que yo pueda validar la información que nosotros estamos revisando, ¿sí? Y posteriormente yo tendría que subirlo al portal. Por lo que decía, de pronto se confundían y en lugar de subirlo al portal, pues lo querían seguir cargando a la DEMP y bueno, eso es incorrecto. Entonces, aquí cómo lo subimos al portal. Entramos al portal, declaración para personas, informativas, ¿sí? Y aquí, informativa de operaciones con terceros. Al entrar nos aparece esta liguita donde le decimos ingresa al servicio, ¿sí? Tenemos que firmarnos, por eso decíamos que se requería la firma. Seleccionar el periodo que vamos a mandar, ¿sí? De la declaración, dar en siguiente, esperar a que cargue la plataforma porque, bueno, ya ven que tarda un poquillo. Y después decirle que la presentamos con datos. La presentamos con datos para posteriormente agregar el archivo. Y aquí es donde vamos nosotros a subir nuestro archivo que generamos en lo que viene siendo nuestro sistema de contabilidad. ¿Sí? Porque al seleccionar la opción de la presenta con datos y hacer clic en el formulario, me va a dar la captura manual o la carga a partir de agregar un archivo y esa es la que nosotros vamos a seleccionar. Agregar a partir de un archivo para que podamos subir el archivo que vamos a generar en nuestros sistemas Compact y contabilidad. Bien, duda, pregunta, porque si no, ya vamos a pasar al sistema. ¿Hasta ahorita todo bien? Porque acuérdense que si no contestan, no avanzo. Sí, gracias. Sale. Entonces vamos a continuar. Vamos a irnos al sistema. Finalizar. Ok. Vamos a irnos al sistema. Yo tengo aquí unos ejemplos. Pero antes de verlos, vámonos a lo que viene siendo a mi padrón. ¿Sí? Aquí en mi padrón, pues yo ya tengo varios proveedores. Aquí es donde yo tengo que revisar la asignación, porque ya vimos que el sistema me va a tomar cierta asignación por default. ¿Sí? Pero si mi proveedor no cae en esa asignación o esa asignación está mal, pues yo tendría a lo mejor que venir y cambiarlo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir y revisar nuestro padrón, ver si están bien los datos y si no cambiarlos. ¿Sí? Aquí. Entonces, ver, este es proveedor nacional, por aquí tengo uno que era extranjero. Ay, espérenme, me estoy metiendo donde no. Proveedor extranjero, por ejemplo, ¿sí? Aquí, me dice importación de bienes o servicios, pues yo aquí tendría que cambiarlo, ¿sí? En algunos casos, cuando yo asigno un código que no aplica, me dice el tipo de operación ya no es compatible con el tipo de tercero, de acuerdo a la versión 2 de la DIOT. Entonces, aquí el sistema me va cuidando de que yo vaya asignando los datos correctos para esta nueva DIOT. Una vez que nosotros venimos y revisamos nuestro padrón de clientes proveedores, nos vamos ahora sí a nuestras pólizas. Si ustedes ya tienen instalado el sistema y tienen capturadas pólizas, pueden revisarlas para que vean cómo el sistema se las clasificó. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo aquí, vamos viendo aquí, este XML de varias tasas. ¿Sí? Yo tengo aquí ya el registro, pero lo voy a borrar para que vean cómo lo hace el sistema. Yo tengo aquí relacionado ya un CFDI y voy a hacer el registro. Bien, si yo lo reviso aquí, si se fijan, hay un IVA de tasa 0, hay un IVA de tasa 16
y un IEPS de tasa 8. ¿En qué apartado de la DIOT va el IEPS? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien que sepa en qué apartado de la DIOT? Digo, ¿en qué apartado de la DIOT vamos a registrar el IEPS? ¿Alguien sabe? ¿Tienen idea de en qué apartado de la DIOT vamos a mandar el IEPS? ¿O no? Ok. El IEPS, aunque está aquí en el desglose, no va en ningún lado de la DIOT. ¿Por qué? Porque IEPS. Y acuérdense que la DIOT es una declaración de IVA. Por lo tanto, el IEPS pues no juega. Aunque aquí esté, fíjense lo que hace el sistema. Aquí sí me dice que el IVA es una tasa 0, aquí me dice que el IVA es una tasa 16, me dice cuál es el neto, el importe base, el importe del impuesto, como este es tasa 0 es 0, aunque el importe base sean 820, el importe del impuesto son 2 pesos porque el importe base son 17, perdón, y aquí tenemos un IEPS, ¿sale? Pero si se fijan, aunque aquí me dice cuál es el importe, y me dice que la proporción es del 100%, yo no tengo IEPS. ¿Sí se fijan que está en 0? ¿Por qué? Porque dice IVA acreditable, pues nada. ¿Por qué? Porque es IEPS. IVA no acreditable, nada, porque es IEPS. ¿Sí? Y aquí me dice que sí es objeto de impuesto, porque sí viene desglosado en lo que viene el XML. Sí aplica impuestos, sí es computable. Y también viene en qué concepto. Si se fijan aquí automáticamente el sistema para el tasa 0 ya me puso que era un acto pagado a tasa 0. Para el 16 me puso que era un acto pagado a tasa 16. Y aquí en lo que viene siendo el subconcepto me dice que es de los demás actos o actividades pagados a tasa 0 del IVA. Y si se fijan, la otra opción que tengo solamente es devolución. Si yo reviso aquí, me dice valor de los actos o actividades pagadas al 16% del IVA y también viene la devolución. Quiere decir que el sistema me lo clasificó de forma correcta. Y en el IEPS no viene nada. ¿Por qué? Pues porque es IEPS. ¿Sale? Entonces, el IEPS no tiene nada que hacer en la declaración del IVA porque es un impuesto distinto. Entonces, por eso es que aquí, aunque me aparece en el desglose de impuestos porque el XML lo tiene, pues no me lo registra para el IVA. ¿Sale? Y aquí ya viene 100% grabados o 100% exentos, quedamos que estará 100% exento o aplica proporción, ¿sí? Igual acá. 100% grabado, 100% exento o aplica proporción. Perdón, este es 100% grabado pero a tasa 0, ¿sí? Por eso está en la misma línea. La otra opción que tenemos es no cumple con los requisitos y asociados a actividades no objeto o actos o actividades totales pagados. Aquí, esta parte, el sistema también me lo clasifica. En este caso, pues la clasificación que me hizo el sistema es correcta y entonces yo no muevo nada aquí, yo lo dejo tal cual, ¿sale? Vamos a revisar otro escenario, por ejemplo, la tasa 8. ¿Sí? Yo tengo aquí mi desglose de impuestos que les digo de la misma forma, si yo borro aquí este registro, ¿sí? No tengo ningún registro de impuestos y si yo hago mi registro, voy a ver cómo el sistema ya me detectó que es una tasa 8 y al ser una tasa 8, ya me dijo que está sujeto al estímulo de la región fronteriza como concepto. Como subconcepto, me dice que está en la región fronteriza norte, pero a lo mejor es de la región fronteriza sur. Entonces yo tendría aquí que entrar y cambiarlo. Eso sí lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque no hay nada en el XML que me indique que puede ser de la frontera norte o sur. Por lo tanto, esta parte nosotros sí lo tenemos que cambiar a la zona que corresponde. ¿Sale? Bien, esto es en cuanto a lo que viene siendo la tasa 8. Ay. Tasa 16. Esta tasa 16 de igual forma, si yo reviso, aquí el sistema ya me detectó que era tasa 16. Me dice que sí es objeto, que sí aplica impuesto, que sí es computable. Me dice que es un acto pagado a tasa 16. Me dice que es un acto pagado a 16, no es una devolución. Y me dice que es 100% grabado. ¿Sí?
Entonces, si se fijan, yo ya no hice nada. Y si ustedes revisan lo que ya tienen capturado en sus pólizas pasadas, pues ya lo van a tener de esta forma. ¿Dónde es donde yo tengo a lo mejor que cambiar algo? Por ejemplo, aquí. Esta es una tasa del 16%. Pero ¿qué creen? Se pagó en efectivo. ¿Qué monto es? 13,000. No es deducible. No me puedo acreditar ese IVA. ¿Por qué? Porque lo pagamos con efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a borrar aquí, borrar el registro y voy a pedirle al sistema que me lo genere, ¿sí? Vamos a ver cómo viene. Me dice, es tasa 16, son 13,000 pesos, son 11,000 el importe base y el impuesto son 1,811. La proporción de deducible es 100%, pero yo ya sé que no lo es. ¿Por qué? Porque aunque por XML y por la configuración que tiene el sistema me dice que hay una proporción del 100%, yo sé que no me lo puedo deducir. Por lo tanto, yo tengo que asignarle un 0%, ¿sí? Por lo tanto, el sistema me cambia de esta proporción un IVA acreditable del 0% y un IVA no acreditable de 1,811, que fue el total del impuesto, ¿sí? Aquí me dice que sí es objeto. Aquí, si es objeto, es un acto pagado a tasa 16, ¿sí? Es de los actos o actividades pagados a tasa 16. Y aquí, que me lo deja a 100% grabado, yo tendría que cambiarlo a que no cumple con los requisitos fiscales. ¿Por qué? Pues porque me excedí. Está pagado con efectivo y es más de 2,000 pesos. Entonces no cumple con los requisitos fiscales. En esos casos es cuando yo tengo que venir y cambiar la asignación que el sistema me hace por una asignación correcta. Tasa cero. Aquí yo reviso, yo veo que el sistema ya me lo consideró, ya me dice que es tasa cero. Acá también me indica que ya es un acto grabado a tasa cero, ¿sí? De los demás actos a tasa cero. Y aquí también me dice que es 100% grabado. ¿Sale? En este caso, pues yo no hago ninguna modificación. En el caso de las retenciones, cuando en un XML vienen retenciones, aquí igual, yo lo voy a abrir. ¿Cómo abro la pestaña de la póliza? Ok, mira. Primero deja quito para que lo veas, borrar. Esta es mi póliza, ¿sí? Tengo 4 apartados. En el cuarto es donde viene el desglose de impuestos. Cuando tú los registras y están aquí, le das 2 clics. Al darle 2 clics, me aparece esta asociación de impuestos, ¿sí? Y aquí es donde yo ya puedo revisar. Ya veo que es al 16%, que sí es objeto, que sí es computable, acto pagado al 16, ¿sí? Y aquí ya todo me lo da. Bueno. Pero aquí lo que quería ver es las retenciones. Aquí están las retenciones. El ISR retenido y el IVA retenido, ¿sí? Acá viene el trasladado, aquí viene el retenido. El retenido no va por tasas, el retenido va completo hacia el IVA, ¿sí? Ese no lo está separando si es tasa del 4% o del 10,66. Ese va directo en un apartado de la DIOT general para todos. ¿Sale? Bien. Entonces, este es en cuanto a retenciones. En cuanto a la proporción, ¿cuándo puedo yo tener una proporción en un CFDI? ¿Cuándo es? Cuando yo nada más me voy a acreditar una parte del IVA y la otra parte no. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me ayude? Porque se me acabaron las ideas. ¿O nadie dice yo? Exacto, Moisés. En la compra de un automóvil. ¿Qué pasa en la compra de un automóvil? Puede ser que mi automóvil no sea 100% deducible, que yo me haya pasado el tope, ¿sí? Un ejemplo, no sé, el importe deducible de un automóvil para que sea el 100% son 175,000 pesos, pero mi vehículo costó 350,000. Quiere decir que mi vehículo es deducible en un 50%, ¿sí? O en la proporción que sea el vehículo de cada quien, porque depende pues de lo que cueste, es la parte de la proporción. Quiere decir que la gasolina,
que los arreglos que yo le haga al coche, los mantenimientos, pues van a ser deducibles en proporción. Si yo estaba hablando en este ejemplo que era deducible el 50%, pues entonces yo aquí le tendría que poner 50, ¿sí? 50%. Y aquí el sistema me hace la distribución del IVA. Es decir, si fuera el 100%, así, me dice que este es el IVA total. Pero al ser el 50, me lo divide. ¿Sale? Entonces ya me dice que tengo una parte acreditable y una parte no acreditable. ¿Sí? Y aquí ya me dice que es un acto del 16, que es un valor pagado al 16, y aquí ya tendríamos que poner por qué. Y aquí es por la proporción. ¿Sí? Aplica en proporción, por eso el no acreditable no es acreditable, pues por la proporción como tal. ¿Sale? Bien. Aquí originalmente cuando lo abrimos teníamos un 80% porque yo ya lo había configurado para un curso anterior. Pero igual, si yo borro el registro y lo vuelvo a hacer, vamos a ver que aquí yo lo voy a tener al 100%. ¿Sí? Aquí, 100%. Y entonces ya nosotros tendríamos que entrar y decirle, no, solo es el 50, o es el 80, o es el 70, digo, ya ahí depende. Ustedes en sus contabilidades sabrán cuál es la proporción de deducibilidad de sus FDIs, de sus comprobantes. ¿Sale? Bien, los no objeto. Muchas veces, por ejemplo, esto es una cuota del IMSS. La cuota del IMSS debería ir en el IVA, tal vez no, pero a lo mejor sí lo registramos. Es decir, a lo mejor aquí se registró y quedó como no objeto. ¿Por qué no? Pues porque ni siquiera es una compra, ¿sí? No es una actividad para mi negocio como tal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues lo borramos. Borramos el registro y con esto ya no nos lo incluiría en la DIOT. ¿Sale? Aquí tenemos otra, cuota al IMSS. Mismo caso. No lo quiero, lo elimino. ¿Sí? Pues ¿por qué? Porque no aplica. Un exento. ¿Cómo están los exentos? De igual forma. Yo tengo aquí un exento, ya me lo identifica. Es un IVA exento. Me dice cuánto es 100%, la proporción es 100% del acreditable, pero como no hay IVA, pues aquí el importe es cero, ¿sí? Y aquí ya me lo clasificó como tasa exenta, actos pagados, del IVA, dice actos o actividades pagadas por los que no se pagará el IVA exentos, ¿sí? Y aquí también ya me dice cuál es la causa del no acreditable. Bien. Este es un error. Muchas veces a mí me tocaba en la DIOT anterior que, por ejemplo, tenían actos que ustedes sabían que era tasa cero y que por alguna razón el proveedor se los ponía como tasa exenta o como no objeto. Entonces ustedes simplemente pues cambiaban aquí y le ponían no, si es el impuesto del IVA. Por ejemplo, este es no objeto. De hecho, aquí me dice que es no objeto. Pero ustedes decían, no, si es IVA es trasladado y es tasa 16. ¿Sale? Pero eso era incorrecto. ¿Por qué? Porque este es un consumo de alimentos. En teoría sí debería de tener el IVA. Sin embargo, está como no objeto. ¿Por qué? Porque así me lo generaron. Y aunque yo pudiera aquí cambiarlo, eso sería incorrecto. Porque si yo reviso el CFDI, si yo lo reviso aquí, yo puedo ver que aquí me dice que no es objeto de impuesto. Y por lo tanto yo no tengo nodos de impuesto, ni el desglose como tal de ningún impuesto. Cuando el impuesto sí tiene por ejemplo, como aquí, cuando este es objeto de impuesto y es exento, aquí dice objeto de impuesto y exento, ¿sí? Cuando tiene otros tipos de impuestos, como en este caso, que fue el que tenía varias IVA 16 y 0 y IEPS, aquí está, ¿sí? Me dice el impuesto que es y me dice la tasa y me dice cuánto es en cada uno de los de las partidas. Pero cuando no es objeto, pues simplemente dice que no es objeto y no tengo nodo. Y como no tengo nodo, sería incorrecto que yo cambie este desglose. Entonces antes me decían, oye, es que el sistema no me está registrando ningún impuesto y yo se lo tengo que poner manual. No, no se lo pongan manual. Pídanle al proveedor que se los cambie porque está mal generado.
¿sí? Porque aunque aquí me deje que yo ponga IVA, por ejemplo, ¿sí? Trasladado, tasa 16, si yo acomode todo esto, esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque mi XML no lo tiene, ¿sí? Entonces, fíjense cómo queda. Aquí no me dice que hay impuesto porque efectivamente no lo hay, el XML no lo tiene. Y acá me lo corrobora. Aquí me dice no es objeto de impuesto, ¿sí? Dice actos no objeto de impuesto, actos o actividades no objeto del IVA, ¿sí? En territorio nacional. Y aquí dice 100% grabados, no es acreditable porque 100% grabado, 100% exento, aplica proporción. ¿Sale? Entonces, aquí ni siquiera hay causa porque o sea, no hay impuesto como tal. Bien. 2739. Bien. Entonces, estos son como con los no objeto, pero este fue un error. Es decir, tenemos otros no objeto que eran no objeto, pero este fue un error. Y no deberían de corregirlo, ¿sí? Deberían de pedir, o sea, de corregirlo en póliza, pues en el desglose, deberían de pedir que el proveedor se los vuelva a expedir ahora de forma correcta. Y por último, las devoluciones, lo que viene siendo las notas de crédito. Aquí nosotros vamos a ver que igual el sistema ya lo detectó. Si se fijan, están en negativo, están en rojo. Y aquí ya me dice que sí es objeto y me dice que es una devolución. A diferencia de todos los demás, en este caso sí me lo clasificó como una devolución. ¿Por qué? Porque es una nota de crédito, es un comprobante de tipo egreso. ¿Sale? Bien, ¿dudas o preguntas hasta ahorita con esta parte que vimos de las pólizas y los XML? Esto que yo les mostré, ustedes ya tendrían que tenerlo clasificado en sus pólizas que tienen en la versión 18. Ya deberían de tenerlo así, porque el sistema ya hizo el cambio. ¿Sí? Una vez que todo ya está bien, yo puedo revisar pues los reportes comunes que ya teníamos, que es reporte de DIOT, de movimientos con proveedores, ¿sí? Este no cambió, este sigue aquí. Y también hay uno muy interesante que se actualizó con esta nueva reasignación de los impuestos, que es este reporte que se llama Declaración de IVA y YETU, desglose de impuestos en Excel. Este ya viene con el detalle del desglose que ahorita vimos en nuestras pólizas, ¿sí? Pero ya con lo nuevo. Por ejemplo, aquí ya viene en todas las pólizas de qué tipo son. Y por aquí, si se fijan, ya viene si es objeto, si no es objeto, si es acreditable, si es trasladado, si no hay ninguno, ¿sí? El importe base, el tipo de factor que tiene y aquí la tasa o cuota. Entonces, este reporte pues también me ayuda a que yo pueda revisar y si se fijan ya viene actualizado con lo nuevo de la DIOT. Las causas de IVA no acreditable, el concepto de IVA y el subconcepto de IVA. ¿Sí? Entonces, este reportito les puede servir. Y por último, pues ya vamos a generar nuestro archivo, que ese sería aquí en control de IVA, declaración informativa de operaciones con terceros. Les digo, eso no cambió, se sigue sacando exactamente igual que como se sacaba antes. Y aquí nosotros tenemos el mes que vamos a sacar y lo procesamos. Aquí está, ¿sí? Creo que ya tenía uno abierto. Aquí me aparecen nuestros proveedores con su tipo de operación y aquí ya me empiezan a poner los datos, ¿sí? Dice, valoro actos de actividades pagados en la región fronteriza sur, porque si se acuerdan, yo cambié uno a la región fronteriza sur, uno del 8%. Valor de actos o actividades pagados a tasa 16, aquí están. Y descuentos o devoluciones, teníamos uno. Sí, y estos pagados de importación, ahí no tenemos. Y el IVA acreditable. Entonces, exclusivamente de actividades grabadas en la región fronteriza sur, este ya es el IVA, aquí está. Exclusivamente de actos pagados, tasa 16, y aquí están. ¿Sí? Este es a actos pagados a las cuales se le aplicó una proporción, y aquí está.
Y pagados, bienes intangibles, aquí ya no hay nada. El IVA no acreditable. Y aquí viene el IVA que no nos acreditamos y por qué no nos lo acreditamos, ¿sí? Aquí dice, este no cumplió con los requisitos fiscales, es el que yo les dije que eran 13,000 pesos pagados con efectivo, por lo tanto, pues no fue deducible por requisitos fiscales, ¿sí? 16. Y acá vienen los datos adicionales, donde el IVA retenido, tuvimos una retención. Y aquí están por los que no se pagarán, o sea, los exentos, ¿sí? Los demás actos o actividades de tasa cero, que teníamos ahí algunos, y las actividades no objeto del IVA realizados en territorio nacional. Y esta parte que dice que manifiesta que se dio efectos fiscales a los comprobantes que amparan las operaciones, ¿sí? Entonces aquí están manifestando que sí se les dio efecto a esos comprobantes. Y de aquí, pues si recordamos, aquí generamos lo que viene siendo el archivo, ¿sí? Que en este caso ya está. Y nos indica aquí la ruta donde podemos encontrarlo. Entonces yo voy a revisarlo, yo voy a buscarlo. Y este es mi archivo de DIOT, ¿sí? Este es el archivito que se va a subir, que encontramos en la ruta de mi empresa. En Compact Empresas, DIOT, ¿sale? Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar ese archivo, que es el que vamos a subir en la página. Bien, ¿duda, pregunta? ¿Todo bien? Porque si ya no hay dudas o preguntas, yo no tengo más que agradecerles que se han conectado a esta sesión y esperarlos a la que sigue. En la página, yo no tengo más que agradecerles que se han conectado a esta sesión y esperarlos a la que sigue.